continuación vamos a hablar acerca de cómo reconstruir la cultura del pueblo indoeuropeo, particularizando específicamente en su poesía, en los mitos en relación con ella, y también vamos a ver cómo en esos mitos también van a estar imbricados elementos de la ideología, podríamos llamar a grandes rasgos, de este pueblo indoeuropeo, ¿sí? Cuáles son los valores de ese pueblo, cuáles son las instituciones, la organización social que va a estar en relación con esos mitos de esa poesía, de ese acervo cultural que se transmite de manera tradicional. Y para esto, para reconstruir esta cultura, estos mitos, esta ideología del pueblo indoeuropeo, se recurre al método denominado textual. ¿En qué consiste el método textual? Se basa en primer lugar en la idea de que los indoeuropeos, cuando llevan a cabo su desplazamiento, que esto es un tema que ya vimos, que tiene sus problemas, digamos, en la medida en la que hay diferentes hipótesis de cómo plantear esa dispersión de los pueblos indoeuropeos. Pero bueno, quitando eso que ya lo hemos analizado, lo hemos visto, sí, lo que plantea todo el método es que cuando entonces los indoeuropeos se van desplazando, no solo transmiten su lengua, sino también transmiten su cultura, ¿sí? Y en esa cultura entra, como decíamos antes, el mito, la poesía, pero también parte de su estructura social y de sus valores. Y entonces, para hacer una reconstrucción de esta cultura, lo que se tiene que hacer es justamente analizar cuáles son las características de las civilizaciones, o sea, de la cultura de las civilizaciones indoeuropeas, para entonces, a partir de esa comparación y de el establecimiento de similitudes, reconstruir entonces la cultura del indoeuropeo. Se hace de manera similar a lo que hacíamos en un punto con la lengua, pero ahora aplicado no a palabras estrictamente, no a términos, sino a el contenido, ¿sí? Entonces acá por eso es interesante tener en cuenta que el método textual se puede complementar con el método lexicalista, ¿sí? Pueden ser dos abordajes que se den en conjunto para llegar a restablecer esta cultura de los indoeuropeos, ¿sí? Y entonces decíamos entonces que lo que se va a hacer es una reconstrucción del contenido, y para ello lo que se hace es estudiar textos, ¿sí? Los textos que tenemos conservados, y estos son textos que antiguos en un punto, o sea, los que tenemos preservados lo más antiguos posible, pero también es posible el estudio de textos o tradiciones contemporáneas, más cercanas a nosotros, y que se presuponen que son un reflejo de una tradición que se remonta de manera mucho más antigua, ¿sí? Y entonces acá retomo lo que ya decía antes, o sea, acá no es necesario plantear la identidad léxica de determinados términos para postular una etimología en común, ¿sí? Un origen etimológico de distintos términos, ¿sí? Eso es lo que hace el método lexicalista, que parte entonces de las similitudes fónicas y el emparentamiento de eso con un sentido, para postular entonces a partir de esas similitudes en diferentes lenguas indoeuropeas una palabra, un término que se reconstruye de la lengua indoeuropea, y a partir de ahí deducir algunas otras características de esa cultura, ¿sí? Eso es lo que habíamos visto previamente. En este abordaje de tipo textual no es necesario esto, se puede recurrir a eso, pero en realidad lo más importante es el contenido, como decíamos antes, las ideas que subyacen. Entonces puede haber sinónimos o puede haber términos que están emparentados, pero no necesariamente tienen que pertenecer a una misma familia de palabras o tienen que responder a una misma etimología. Acá lo que prima es el valor de esos términos, y después, bueno, también en la medida en la que además acá estamos trabajando con textos, la idea es ver entonces cuáles son los temas, cuál es la ideología que subyace a estos diferentes textos de diferentes culturas indoeuropeas, que son las que postulamos como entonces derivadas del pueblo indoeuropeo, que lo que hacen estas manifestaciones de estas distintas culturas es entonces reflejar un origen en común, que sería el del pueblo indoeuropeo, que se piensa entonces que este pueblo indoeuropeo, esto ya lo dije pero lo retomo, entonces cuando entonces lleva a cabo entonces su desplazamiento y lleva a cabo entonces su traslado,
va entonces generando una dispersión que es por un lado lingüística pero también cultural. Y entonces en estas culturas, que son aquellas culturas que nosotros podemos estudiar, a las que podemos acceder porque de ellas sí tenemos textos, a partir entonces del estudio de esos textos es que es posible acceder, por ejemplo, a cómo hubiera sido la organización social de los indoeuropeos, cuáles son los valores de ese pueblo. Y eso entonces, insisto, ven que es un abordaje distinto al meramente léxico, ¿sí? Que pueden verse complementados, por supuesto, ¿sí? Y entonces acá decíamos, de este contenido se va a desprender entonces una ideología, por un lado, y por otro lado, algo del estilo poético, ¿sí? Acá aparece en la bibliografía denominado este objeto de estudio en particular Dichtersprache, que es como la lengua poética, ¿no? Yo traduje o puse ahí como para englobar esa idea, el estilo poético, porque también entonces a partir de los textos de la tradición poética conservada de las distintas culturas indoeuropeas, también es posible reconstruir o hipotetizar, por supuesto, cómo hubiera sido ese estilo, esa poesía del indoeuropeo, y esa poesía también va a reflejar, más allá de las cuestiones de tipo más estilístico y lingüístico, si se quiere, va a reflejar también algo de esa ideología. Bien, y resultará pertinente también pensar cuáles son los problemas, las limitaciones de este método textual, así como lo habíamos pensado para el método lexicalista. Bueno, veamos también cuáles son los problemas de este método textual. Y el primero de ellos, que es tal vez la objeción más grande que se le puede hacer, es el hecho de que se basa en la posibilidad de que en la difusión de la lengua indoeuropea se pueda transmitir, se pueda difundir también la cultura, pero no porque efectivamente no pueda haber rastros a partir de entonces también del uso compartido de una lengua y de su difusión, elementos que uno a partir también de los textos y de la lengua pueda usar para dar cuenta de la civilización. No es eso simplemente, sino, y ahora van a ver cuando estudiemos cómo se reconstruye esa cultura, sino que el problema está en el grado de especialización y el grado de detalle con el que muchos reconstruyen esa cultura. Entonces la objeción va a basarse sobre todo en el hecho de que que se transmita la lengua y que a partir de esa lengua uno puede rastrear algo de ideas, valores o cierto grado de organización social, puede darse, por supuesto con todos los interrogantes y las dudas que esto puede dejarnos, ¿sí? Pero de ahí a pensar que a partir de este método textual podamos llegar a los grados de detalle y de especialización social compleja que muchos de los eruditos cuando abordan este tema plantean, y eso ya es un poco más arriesgado, ¿sí? ¿Por qué? Porque además no contamos con evidencia material para sustentar esto, ¿sí? Es basarse en los poemas, las tradiciones literarias de civilizaciones indoeuropeas para pensar que el indoeuropeo tiene entonces esa misma organización en sí mismo, ¿sí? Y eso es algo que es dudoso. Entonces, retomando, la posibilidad de poder reconstruir esos grados de jerarquización y de división social que van a postular los estudiosos de este tema para el indoeuropeo son en verdad algo que en principio genera dudas, ¿sí? Porque no contamos con algo que sustente esas afirmaciones desde el punto de vista de la evidencia material. No contamos con eso, ¿sí? Y yo acá los invito a pensar también en lo que habíamos hablado respecto de cómo pudo haberse dado la difusión del indoeuropeo, y habíamos hablado de estas sociedades de agricultores, por ejemplo, o de pueblos si planteamos la otra postura, más pensando por ejemplo en un pueblo que ejerce más bien una
una tarea de sometimiento a los otros pueblos con los que se va topando. A lo sumo estamos hablando de civilizaciones de las que podemos reconstruir el uso de la agricultura en términos muy generales, el uso de carros, de caballos para el desplazamiento, pero no tenemos mucha más evidencia para postular, como va a postular, y ahora lo vamos a ver, la crítica acerca de, por ejemplo, grados de estratificación social o determinadas instituciones que son muy específicas y además muy complejas, para pensar entonces que eso el indoeuropeo como pueblo lo transmite de un modo tal que después aparezca reflejado en los demás pueblos, ¿sí? Que son los que van a, digamos, a después emplear la lengua indoeuropea y entonces reflejarían en sus textos esa misma organización, ¿sí? Eso, en esos términos de semejante complejidad, es dudoso, ¿se entiende? O sea, es poco probable que se dé de ese modo, ¿sí? Y resulta por demás llamativo también cuando uno lee a los especialistas sobre el tema, sacar conclusiones que son muy profundas, muy complejas. Entonces, no tenemos tanta evidencia como para estar tan seguros de que esto que plantean los teóricos es efectivamente así, ¿sí? Entonces, el método en principio resulta atractivo y uno puede valerse de ese método, pero hay que ser precavidos con las conclusiones que se extraen respecto de este método, ¿sí? Y, bueno, otra de las críticas que se le hace también al método es la falta de perspectiva histórica, porque si nosotros decíamos recién que la forma de trabajar en este método es sobre la base de los textos conservados, que pueden ser algunos antiguos, pero otros pueden ser, digamos, más cercanos a nosotros en el tiempo y, por qué no, contemporáneos. Bueno, ahí se nos plantea un problema de cronologías, o sea, cómo comparar la civilización celta con la civilización de la India, con la civilización de los germanos, con la civilización de los romanos, de los griegos, de los hititas, ¿no? Entonces, digo, este problema de la falta de perspectiva histórica también es algo que se ha argumentado en contra del método textual. Bien, entonces, como conclusión, lo que sí podemos decir es que este método puede resultar útil porque nos acerca a digamos, dar cuenta de qué pueblo, con qué características usó la lengua indoeuropea, y hay algunos elementos muy generales para dar respuesta entonces a la incógnita de quiénes eran los indoeuropeos, pero teniendo en cuenta las limitaciones y los problemas que acabamos de mencionar, o sea, siendo conscientes de estas limitaciones que recién comentábamos, ¿no? Entonces, ¿es posible reconocer similitudes estructurales entre las distintas sociedades indoeuropeas? Sí, es posible, pero hay que tener en cuenta también que hay que poner eso en perspectiva y en algunos casos dudar de si no se trata de meras coincidencias, ¿sí? Y de que, por ejemplo, postular la figura del héroe como característica de los pueblos indoeuropeos no es demasiado exagerado como característica propia del indoeuropeo para los rasgos de su poesía, cuando es algo que probablemente podamos rastrear en cualquier civilización, no necesariamente emparentada, ¿sí? O lo mismo la presencia de reyes o de alguna figura de autoridad preponderante, bueno, es algo que podemos encontrar no solo en el pueblo indoeuropeo, sino también en otras civilizaciones a las que no veamos emparentadas con el indoeuropeo. Entonces, dicho esto, es que pasa lo mismo que con el método lexicalista. Teniendo en cuenta estas objeciones es que es posible valerse del método y en todo caso emplearlo hasta que se planteen conclusiones más de tipo general, orientativas de cómo pudo haber sido ese pueblo indoeuropeo y no tan específicas como por ejemplo estas hipótesis que plantean esta por ejemplo división social, esta jerarquización, o cuando dan datos muy concretos de cómo pudo haber sido esa sociedad. Bueno, ahí es donde uno en principio debería como poner el freno y dudar, porque no hay evidencia
por fuera de entonces la comparación de textos o el complemento con elementos de la terminología lingüística para refrendar eso, ¿sí? No contamos con otra evidencia que haga el complemento, y que, bueno, ahí entonces es donde nosotros tenemos que estar atentos a no confiarnos del todo en este método textual. Bien, entonces yo comparto acá a tres de quienes han sido los mayores impulsores de esta propuesta de reconstrucción de la cultura indoeuropea a partir del estudio de tradiciones literarias que aparecen en testimonios textuales que nos permitirían entonces reconstruir algo de la cultura, de la poesía, de la organización social, política y de los valores e ideología del pueblo indoeuropeo, que son Vandry, Van Benist y Dumézil. A ver, para el caso de Van Benist, algo ya hablamos, que Van Benist es el que tiene el vocabulario de las instituciones indoeuropeas, y si bien el método de Van Benist es sobre todo léxico, porque justamente trabaja con las raíces indoeuropeas, que reconstruye sobre la base de los cognados en las lenguas indoeuropeas derivadas, después la forma en la que él reconstruye parte también de una concepción más amplia de la cultura indoeuropea, y entonces las conclusiones a las que él arriba son más parecidas a las del método textual. Entonces, en relación con eso es que a Van Benist lo podemos también emparentar con este método textual y ponerlo como ejemplo entonces de esta reconstrucción de la cultura en sentido amplio de los indoeuropeos. Y ahora, en realidad, puntualmente me voy a quedar sobre todo en la figura de Vandry y después de Dumézil, porque son en todo caso los que aportan la teoría más importante respecto de cómo interpretar a la civilización indoeuropea, que es a partir de la tripartición de funciones. Esa es la gran teoría de Dumézil, que se basa en primer lugar, la investigación de Vandry. Vandry entonces en la primera mitad del siglo XX va a estudiar sobre todo las correspondencias entre el indoiranio y el céltico, y va a encontrar una serie de similitudes que lo van a llevar a postular que esas similitudes desde el punto de vista cultural, textual, responden a un origen común en el indoeuropeo, ¿sí? Y específicamente su estudio es el de haber encontrado una función análoga, que es la función de los sacerdotes en distintas civilizaciones, que son, por un lado, para el caso de la India, los brahmanes; para el caso de la civilización indoirania, la de los magi; para el caso de la civilización romana, él detecta la figura del flamen; y para el celta, los druidas, ¿sí? Esa es como digamos, la comparación que él establece entre estos sacerdotes que aparecen, bueno, mencionados en todas estas culturas en distintas manifestaciones literarias, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de la India, en los himnos védicos, por ejemplo, y en una serie de textos literarios en estas otras civilizaciones. Entonces, ¿qué es lo que propone Vandry? Interpretar que esta función sacerdotal que aparece en estas distintas culturas se explica por el origen común de las instituciones indoeuropeas. Entonces, retomo, existiría esta organización social que consta de entonces una casta sacerdotal en el pueblo indoeuropeo, y esto se ve reflejado en estas otras civilizaciones indoeuropeas de las que sí contamos con, por ejemplo, textos, poesías, himnos, etcétera, que son entonces las que nos permite reconstruir esa función de los sacerdotes para el caso del pueblo indoeuropeo, ¿sí? Bien, entonces esta es la forma en la que trabaja Vandry. Después estas similitudes las va a ver no solamente para el caso de los sacerdotes, sino que también la va a ver aplicada a la organización de las leyes, la va a ver aplicada a varios mitos,
a la forma en la que organiza su religión, a distintas manifestaciones entonces de la organización social en distintas civilizaciones indoeuropeas, que entonces en las que él ve correspondencias y las explicaría como un fondo común compartido que sería el del pueblo indoeuropeo, que tendría entonces esta misma organización religiosa, social, de las leyes, etcétera, etcétera. Bien, y llegamos ahora a la obra de Dumézil. Dumézil continúa con la misma línea de trabajo de Vandry, pero la novedad de Dumézil es que él va a postular una funcionalidad tripartita para la civilización indoeuropea o proto-indoeuropea. ¿Sí? Esa es la innovación de la teoría de Dumézil. A ver, Dumézil lo que hace es, siguiendo a Vandry, es comparar la mitología védica de la India, la mitología y la cultura romana, así como la de otras culturas indoeuropeas, y va a observar, del mismo modo que lo hacía Vandry, esta función de los sacerdotes, que eran los brahmanes para el caso de la India, el flamen para el caso de la civilización romana, y desarrolla a partir de entonces de esta analogía que observa en esta función, la noción de entonces de ideología tripartita para las estructuras del pensamiento indoeuropeo, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la propuesta de Dumézil? A partir de haber detectado entonces esta función sacerdotal, él va a detectar dos otras funciones, que son la función guerrera y también la función productiva, que en realidad responden a la división en tres castas propia de la organización social clásica de la India, ¿sí? Entonces, esto es lo que observamos como, digamos, de dónde parte la propuesta de Dumézil, ¿sí? A partir de estas castas que reconocemos en la India, es que él, digamos, postula que eso es algo propio del esquema de pensamiento del pueblo indoeuropeo, ¿sí? Y en este caso habría que prestar atención justamente a la distinción entre casta y estructura de pensamiento, porque si bien para el caso de la India uno lo puede observar como una división en castas sociales, Dumézil lo que va a señalar es que esto, para el caso del pueblo indoeuropeo, no sería puntualmente castas, sino una forma de ver el mundo, una interpretación de la realidad en estas tres funciones. Y entonces estas tres funciones, a ver, él las va reconociendo, o sea, tomando la idea de la India, ¿no? de la estructura social de la India, pero él la va a ir reconociendo entonces en los mitos y en las tradiciones y en la cultura de estos otros pueblos indoeuropeos. Bien, ¿y cómo se da entonces esta tripartición? Examinemos un poco más. La función sacerdotal sería entonces la de la casta de los brahmanes. Para el caso de la función guerrera, en la India la denominación es la de Kshatriya, y para la función productiva, Vaisya, ¿no? El término específico para denominar entonces estas castas en la India. Bueno, la primera, decíamos, era asociada con lo sacerdotal, y la segunda con lo guerrero, y la tercera con esta casta de cultivadores, comerciantes, artesanos. Y esto Dumézil lo ve en otras civilizaciones. Para el caso, por ejemplo, de la civilización romana, él ve un reflejo de la función sacerdotal en la figura de Júpiter, Júpiter soberano, la guerrera para la figura de Marte como guerrero, y la función productiva para Quirino. Pero esto también se puede observar, por ejemplo, en los mitos romanos, y en una figura como la de Numa Pompilio para la función sacerdotal, la de Tulo Hostilio para el caso de la función guerrera, y para el caso de la función productiva la mismísima figura de Rómulo. Entonces ven como no aparece en una sola expresión del mito, sino en varias. Por ejemplo, en este caso, en la forma en la que los propios romanos conciben su pasado mítico y cómo arman ese relato en función también de esta tripartición, ¿sí? Para el caso de los druidas, él también lo va a comprobar para la función sacerdotal, los caballeros celtas para el caso de la función guerrera, y bueno, la gente común sería la función productiva, tomando como base muchas de las cosas que aparecen en los textos de César respecto de su descripción de los celtas, ¿sí? Entonces, les comento algo que ya dije, pero lo señalo una vez más, que es que acá tenemos, por un lado, entonces,
una forma de ver el mundo, por eso hablábamos antes de ideología, una forma de ver el mundo tripartita, que tiene un reflejo en estas castas de la India, pero que también tiene un reflejo en distintas formas de el mito, ¿sí? Bien, y por último analizamos brevemente la forma de reconstruir la poesía. Habíamos mencionado entonces que lo que se hace básicamente es trabajar con textos que son obviamente los textos que tenemos conservados. En general contamos con textos épicos de tradición, en principio, además, que se remonta, ¿no?, a la oralidad y a una antigüedad más remota de la que no tenemos posibilidad de conocimiento, porque justamente es de transmisión oral. Y encontramos efectivamente, comparando por ejemplo la tradición griega con la tradición de la India, algunos elementos en común, ¿sí? O sea, se trabaja con estudios de paralelos literarios y se postula entonces que a qué responderían esos paralelos literarios. Bueno, a una tradición poética común. Y acá se va a trabajar sobre todo con el concepto de sistema, que está emparentado con el abordaje sincrónico. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque acá no vamos a trabajar, o no se trabaja con una metodología histórica de evolución, sino que se va a tratar de explicar un tipo de poesía, un tipo de tradición poética en comparación con otra, a partir del estudio concreto de una de ellas y de cómo funciona ese sistema. Y en virtud de cómo funciona ese sistema, compararlo con cómo funciona el otro sistema con el que se la compara, ¿sí? Entonces, este es el trabajo de el estudio de la poesía en particular, porque sobre la base de ese estudio pormenorizado de los distintos elementos que puedan aparecer en una tradición poética literaria, se va a tratar de reconstruir un sistema, una forma de expresar esa poesía de manera particular, y después entonces ese sistema va a ser comparado con otros, ¿sí? Y acá, bueno, yo les propongo que pensemos en tres ejes que son los con los que básicamente se trabaja, que son por un lado las fórmulas, o sea, comparar el hecho de que aparecen fórmulas repetidas en el sentido de similares en una tradición poética comparada con otra. Y acá el estudio es, como habíamos planteado previamente, es con civilizaciones diversas, ¿sí? No necesariamente que pertenezcan a una misma época, ¿sí? Entonces esta es una primera complejidad. Entonces, acá lo interesante con las fórmulas es que las fórmulas pueden cambiar de significante, porque también acuérdense que acá en este método no importa tanto lo lingüístico en el sentido de buscar una etimología o una familia de lingüística, ¿no? Acá se trata sobre todo de apuntar a los conceptos. Entonces, si las fórmulas, por más que cambien incluso a través del tiempo, lo importante a rescatar de la fórmula, y para después compararla con otras fórmulas de otras civilizaciones con las que trabajemos, es si remiten a una idea común, ¿sí? A grandes rasgos piensen, por ejemplo, no sé, en la idea de el pastor de hombres, por ejemplo, como idea. Bueno, esa idea no necesariamente tiene que ser expresada lingüísticamente con cognados en las distintas civilizaciones, pero esa idea, bueno, nos puede estar hablando de entonces un sustrato común de poesía indoeuropea. Puede también ser parte de una mera casualidad o de una metáfora o de una imagen que se le pudiera haber ocurrido a dos civilizaciones distintas sin contacto, ¿sí? Eso es, digamos, es el riesgo de trabajar con este método, ¿no? Lo comentábamos previamente, ¿sí? Y para el caso de, digamos, el otro eje con el que también se trabaja, que es la métrica, por ejemplo, lo que se hace es comparar sistemas de metros de versificación que son similares, de nuevo, en las distintas culturas, ¿sí? Y por último, para el caso de la estilística, se examina, se comparan los dispositivos lingüísticos más las figuras que puedan aparecer, los recursos que puedan aparecer. Y acá sí se parte de un estudio morfológico, fonético, sintáctico. Y lo que se hace, por supuesto, entonces es comparar esas diferentes formas entonces de manifestar una determinada idea, un determinado pensamiento, una determinada historia en una lengua, una cultura y en otra, ¿sí?
ven que es un tema complejo, ¿sí? Que reviste varias aristas y como decíamos, bueno, tiene un grado de incertidumbre importante. Y si les interesa profundizar el tema, acá les dejo una sugerencia mínima de bibliografía que justamente aborda el estudio de la poesía y de los mitos de los indoeuropeos. Ya les digo, es un panorama general, pero bueno, en la medida en la que acá estamos justamente haciendo una introducción, si a alguno le interesa profundizar, bueno, hay algo acá de bibliografía con lo que pueden empezar. Bien, y llegamos al final del video, espero entonces que se hayan llevado una idea de cómo trabajar entonces con la reconstrucción de la cultura, la organización social, la civilización, la poesía, la ideología de este pueblo indoeuropeo y sobre todo que hayan encontrado herramientas bibliográficas para seguir indagando en lo que les haya generado mayor interés y también, bueno, que tengan en cuenta cuáles son las limitaciones de todos estos métodos.